Y luego dice el versículo 14 de Samuel entonces dijo que pues, mira lo que dice, Samuel entonces dijo que pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Dice, y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó. Dice, no, él no reconoció su error. ¿Qué dijo? El pueblo perdonó. Dijo, el pueblo perdonó. Dice, porque el pueblo perdonó. Saúl respondió a Amalec, dice, qué bramido que yo oigo de mis oídos. Luego dice el 15, y Saúl respondió, de Amalec los he traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas. ¿A quién? A Jehová, tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Qué había dicho Dios? Que no tomara nada, que todo lo destruyera. Y luego comete un error y luego se lo promete a Dios. ¿Sí? Es lo mismo, hermano, hermana. ¿Se acuerda cuando Moisés dejó al pueblo de Israel y él fue a recoger las tablas de la ley que Dios le iba a entregar en el monte Sinaí, ¿verdad? Dejó a Aarón y al pueblo de Israel abajo. Pero como tardó mucho Moisés, el pueblo se desesperó. Dijo, oye, Aarón, pues se me hace que a Moisés ya murió, ya se me hace mucho tiempo que no viene. ¿Por qué no nos haces dioses para adorar? ¿Verdad? Pues ellos venían de un pueblo idólatra. Entonces dice la Biblia que Aarón le dio vuelta al tamboril y sacaron un becerro de oro. ¿Sí? Y fíjese, nótese, es lo mismo que dice aquí Saúl. ¿Qué dijo el pueblo? Salió un becerro de oro. ¿Y qué dijeron? Estos son nuestros dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. Primero era abominación a Jehová. Y luego dice, mañana hacemos fiesta para el Señor. O sea, y era abominación a Dios. ¿Verdad? Entonces, primero, pero déjeme decirle una cosa. Aarón probablemente tenía razón, no sabía todavía no había recibido las tablas de la ley, pero sin embargo era un mandamiento de Dios que venía en esa ley, que no se hiciera imagen de ninguna cosa que estaba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pero no tenía, ¿qué quiero decirle con esto? Que Aarón no tenía la información adecuada, que Aarón no sabía, todavía no recibía las tablas de la ley. Pero el error del pueblo, que dijo, hagamos dioses, y luego, aunque era una abominación a Jehová, después lo dedicaron a Jehová. Ese es un error, ¿verdad? Es un error que hoy en día el pueblo, la gente, comete todavía. Hasta el día de hoy hay gente que dedica cosas creyendo que son de Dios o que vienen de Dios y luego se la dedican a Dios. Eso es un error. Lo mismo le sucedió a Saúl. Saúl respondió, dice el versículo 15, y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Y luego dice, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Sí? Entonces Dios había dado una orden, que destruyeran todo, que no trajeran nada, ¿verdad? Entonces, hermano, amigo y amiga que me escuchas, entonces nosotros como hijos de Dios, por eso Dios nos recomienda que debemos escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Como dice Juan 5:39, dice, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tienes la vida eterna. Y escudriñar es desde Génesis hasta Apocalipsis, investigar, excavar detalladamente qué es lo que Dios quiere decirnos, movidos con un Espíritu Santo de Dios, en obediencia y creyéndole que toda la palabra proviene de Dios. Y es así como Dios nos capacita y nos enseña para nosotros no caer en este tipo de errores como los que cayó Saúl y como los que cayó Aarón, ¿verdad? Dedicaron cosas que eran abominación a Jehová y todavía dijeron, mañana hacemos fiesta para el Señor.
¿verdad? Entonces, hermano, por esa razón nosotros debemos saber en qué le podemos ofender a Dios y en qué no podemos ofender a Dios, o qué le agrada a Dios. Pero la única manera de conocer a Dios, de caminar en su presencia, de que nuestras obras le agraden a Dios, tanto en la tierra así como en el cielo, o en el cielo así como en la tierra, es conociendo su palabra. No hay otra manera. De lo contrario, vamos a caer en muchos errores y vamos a quebrantar, y nos van a venir juicios de Dios por quebrantar su palabra. ¿Me entiende? O sea, en la palabra de Dios, yo siempre he hablado que hay 613 mandamientos, 248 que están en contra, que traen maldición, que traen juicio, si nosotros quebrantamos alguno de esos, ¿verdad? Y se los he nombrado algunas veces, ¿verdad? Pero luego dice, entonces ya miramos aquí que Saúl, después de que se obedeció, después de que dijo Dios destruye todo, se trajo lo gordito, se trajo lo bueno, ¿verdad? Y después dice, no, vamos a sacrificarlas para tu Dios. No dijo para nuestro Dios, porque el tribunal de su conciencia lo acusaba. Y así nos pasa a nosotros. Cuando nosotros cometemos algo que sabemos que a Dios no le agrada, ni nos atrevemos a hablar. Yo sé que te ha pasado, a mí me ha pasado, ¿verdad? Ni siquiera queremos tomar en nuestros labios el asunto, ¿verdad? Ni recordarlo, porque sabemos que le fallamos a Dios. Porque el tribunal de nuestra conciencia, ¿qué? Nos acusa. Entonces, pero ahora sí, Saúl dice, no, pues te los traje a tu Dios para que pues le hagas un sacrificio y pues para que me perdone de haber dicho. Y luego dice el versículo 16, estamos hablando que Dios desecha a Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl desobedeció. Tanto así que, no sé si aquí lo diga, pero en otro versículo le dice Samuel a Saúl, si hubieras obedecido, Saúl, tu reino hubiera sido para siempre. Fíjese, eso quiere decir que si Saúl hubiera hecho al pie de la letra todo lo que Dios le dijo, Cristo hubiera nacido de la tribu de Benjamín. Por eso dice hubiera sido para siempre. Y luego dice el versículo 16, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di, o sea, Samuel le dice, mira, déjame declararte, y le responde Saúl, dime, ¿verdad? Y luego dice el 17, el versículo 17 de 1 Samuel capítulo 15, versículo 17, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. O sea, era pequeño, pero con el poder de Dios, Dios lo transformó, lo hizo grande, le dio nombre que si hubiera obedecido a Dios hasta el día de hoy, se nombrara como David. ¿Se acuerda que David obedece hasta el día de hoy? No hay en todo el mundo, Dios le dijo a David, te voy a dar un nombre grande, ¿sí? Y David donde quiera es conocido. No hay parte del mundo que no se hable del rey David. Entonces por eso Dios le dijo a David que le iba a dar un nombre grande, porque David es conocido hasta el día de hoy, ¿verdad? Tanto que Saúl fue desechado. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey. O sea, en que era pequeño, Dios cuando te afina, ¿verdad? Cuando te pule, te hace grande. Entonces, una de las cosas, hermano, en lo poco, en lo mucho que sirvamos al Señor, el Señor hace maravillas con todo aquel que se deja dirigir por el poder divino de Dios. Y eso se llama obediencia. Eso se llama amor a las cosas divinas, obediente. Y solamente alguien que ama al Señor, ¿verdad? Dios le da gracia, Dios le da sabiduría. Y la persona que ama mucho al Señor, siempre quiere estar leyendo su palabra, investigando, queriendo saber más de ese Dios maravilloso, para no quebrantar su palabra, para no quebrantar sus mandamientos, ¿verdad? Y eso es algo que le digo yo por experiencia, solamente a alguien que ama al Señor. La Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama, ¿verdad? Entonces, si Dios me ha perdonado mucho a mí,
mucho debo amarle. Y así todos los que se nos ha perdonado mucho, mucho amamos al Señor. Y no le digo que usted no lo ame, ¿verdad? Pero en una ocasión Cristo le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y luego le preguntó otra vez: Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, sabes que te amo. Y luego le volvió a preguntar por tercera vez: Pedro, ¿me amas más que estos? Y ya Pedro dijo: Señor, pues tú lo sabes todas las cosas, sabes que te amo. Pero sí, a lo mejor el Señor tenía razón o lo estaba calando, porque Pedro ya le había fallado 3 veces, le había dicho que iba hasta la muerte, que él mero daba la vida por él. Y Dios le dijo: antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Entonces Dios conoce nuestro corazón, hermano, hermana, amigo y amiga que me escucha. Por eso nos insta a que seamos obedientes a su palabra.